8:07. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña en nuestros estudios Jacques Ramírez, antropólogo, investigador, docente universitario, experto en temas de migración. ¿Cómo está, Jacques? Qué gusto tenerle acá. Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. El fin de semana circularon informaciones en el sentido de que niños ecuatorianos están en Nueva York pidiendo limosna, haciendo cualquier tipo de trabajo, niños migrantes. También se ha conocido como poblaciones enteras se han vaciado de jóvenes que han tenido o se han visto forzados a salir del país porque acá no encuentran oportunidades. A eso se suman declaraciones, por ejemplo, del alcalde de Nueva York en el sentido de responsabilizar a ecuatorianos y venezolanos por la situación de violencia, de crisis, de desorden que se vive en esa ciudad, diciendo que prácticamente representan una amenaza para esa ciudad norteamericana. ¿Cómo interpretar, cómo entender lo que está ocurriendo, los niveles de migración sin precedentes que estamos viviendo y la situación por la que atraviesan nuestros compatriotas en el exterior? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, siempre es un gusto estar acá en Radio Pichincha. Sí, evidentemente desde hace un año atrás no paran las noticias de ecuatorianos que migran por diferentes rutas y también noticias ahora sobre su vida en destino. Como he dicho en otras oportunidades, nos encontramos ante una segunda ola migratoria de lo que va el siglo XXI. Recordemos todo lo que vivimos hace casi 25 años, cuando vivimos los derrocamientos presidenciales, la dolarización de nuestra economía, y en ese contexto miles de ecuatorianos, cientos de miles de ecuatorianos optaron por migrar. En este momento, 24 años después, vemos un escenario muy parecido, obviamente con particularidades que después podemos explicar, pero quizá el elemento más novedoso que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con el perfil del ecuatoriano que está saliendo ahora. Para nadie es novedad que el Ecuador es un país migrante, como se le conoce. No tenemos, si uno hace la historia de nuestro país, hace poco, unos 2 o 3 años, escribió un texto que hablaba sobre 100 años, un siglo de ausencia, para explicar 100 años de migración ecuatoriana, de flujos siempre vinculadas a crisis locales, nacionales, y eso también permite explicar la migración en nuestro país. Sin embargo, lo que vemos actualmente es un nuevo perfil del migrante que, entre otras cosas, no tiene ya las redes, las cadenas migratorias, no utiliza esta infraestructura migratoria tradicional por la cual emigraban nuestros compatriotas al exterior, sobre todo a Estados Unidos. Y esto explica también el aumento, por ejemplo, de ecuatorianos que van por el Darién, una ruta absolutamente nueva. Hasta el 2021 apenas 370 ecuatorianos pasaron por el Darién. En el 2022 y 2023, 65,000 ecuatorianos, 64,000 ecuatorianos para ser exactos, pasaron por el Darién. Entonces eso te explica también que estamos ante un nuevo perfil de migrante ecuatoriano que no tiene estas redes y estas cadenas. Y esto también se confirma con un estudio reciente que hizo la OIM justamente en el tapón del Darién, con migrantes de diferentes nacionalidades. Y en el caso ecuatoriano se hablaba justamente de este perfil de ecuatorianos más de clases medias bajas, muchos vinculados a la agricultura, al comercio informal, a la construcción, mujeres dedicadas a la belleza, como se llama, trabajaban en salones de belleza, entre otros perfiles que nos hablan de ecuatorianos, de un nuevo perfil ecuatoriano que no tiene estas redes que tenían anteriormente, y por eso estas imágenes que rara vez veíamos antes de ecuatorianos, de niños en los metros de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Muchos ecuatorianos entraban a Estados Unidos, se contactaban con sus parientes, con sus paisanos, con sus familiares, e inmediatamente estaban trabajando, e inmediatamente estaban mandando remesas, ¿no? Exacto. Ahora lo que vemos es, y esto lo decía también en un conversatorio en la Universidad Central, en la Facultad de Urbanismo, cómo miles de venezolanos en Ecuador trabajando en las calles, una imagen que se hizo muy cotidiana, y esas mismas imágenes de ecuatorianos trabajando en las calles en Nueva York, ¿no? Perfiles diferentes de nacionalidad, pero la misma realidad. Jacques, estoy viendo una publicación que tú has traído que sí, dice sí. Políticas, burócratas y migrantes. Es un título muy sugestivo. Hay una cosa que quiero preguntarte.
psicosocialmente a veces la gente, los ecuatorianos, no nos podemos explicar por qué es que el ecuatoriano arriesga todo para irse, incluso a morir en el Darién, como tú lo señalas. Ahora ya se ha fijado una nueva ruta que va directamente a El Salvador y luego de allí hacen todo el trámite para llegar a Estados Unidos. ¿Cómo entender ese fenómeno? ¿Qué está fallando en el Estado, en la burocracia de ese Estado, que debe enfrentar el fenómeno migratorio, entre otras cosas? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, si uno revisa también nuevamente solo los últimos 20 años, siempre ha habido diferentes rutas para llegar, sobre todo a Estados Unidos, dependiendo de las políticas migratorias, en este caso de los países de destino. Cuando se cierran las fronteras o te imponen visas o te construyen muros, la literatura a nivel global te demuestra que no es que se detiene la migración, no es que para la migración, simplemente hay un reacomodo hasta ver las nuevas rutas, las nuevas vías de ingreso, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, recuerden que los ecuatorianos hasta hace poco tiempo podíamos entrar sin necesidad de visa a México, ¿no? Si no hubiese pasado esa decisión, que hay que entenderla también como una imposición por parte de Estados Unidos y una presión más bien de Estados Unidos a México para que haga esta imposición de visa, que también lo hizo Guatemala, no hubiésemos tenido nunca o hubiesen sido muy pocos los flujos de ecuatorianos por el Darién. Hubiesen preferido irse por México, como estaba pasando, o como tú señalas, por El Salvador, como también es una de las vías. Entonces, cuando hay estos candados, estas imposiciones de visa a Estados Unidos desde siempre, México, algunos países de Centroamérica, las rutas cambian. Pero en el caso, siempre hay que ver los dos lugares, ¿no? El país de destino, ciertas políticas de atracción, y país de acogida, país de origen, qué está pasando. En el caso ecuatoriano, más allá de estas explicaciones socioantropológicas que hablaba al inicio de la histórica construcción de cadenas y redes migratorias que conectan a ecuatorianos con diferentes lugares del mundo, evidentemente hay unas explicaciones estructurales que tienen que ver con el manejo económico, con el manejo político, el tema de las crisis económicas. Ahora hablamos mucho de la crisis de inseguridad, ya voy a ello, pero siempre ha estado vinculado la migración a problemas de trabajo, de desempleo, de pobreza, la gente deja vendiendo todo para deja vendiendo todo. Es una cosa de una locura. Exactamente, y a ese escenario de crisis económica que lo vivimos actualmente en el Ecuador, pero como tenemos una crisis mayor que es la de inseguridad, a veces no hablamos mucho del tema económico, se suma este segundo aspecto. Y esa es una de las novedades, una de las grandes diferencias de esta migración de ahora con la anterior, en relación a los motivos de la migración, que tiene que ver con la inseguridad, con las vacunas, ¿no? Con todo este terror que vivimos los ecuatorianos a diario y que no ha parado, ¿no? Recuerden que el año pasado las cifras hablaban de 25, la tasa de homicidios de 25 por cada 100,000 habitantes, ahora entiendo que estamos en 35. Y estos temas ya se colocan como parte del relato de los motivos por los cuales los ecuatorianos están migrando. Que la gente preferirse a morir allá que morirse aquí. Pero no solo son los ecuatorianos, o sea, también hay que entender eso, no solo son los ecuatorianos los que se van de Ecuador. Yo conozco casos muy cercanos de amigos colombianos, venezolanos, que finalmente han decidido salir de acá porque tienen miedo de lo que ocurre acá en el Ecuador en materia de inseguridad. Están horrorizados porque, claro, a nadie le gusta levantarse el lunes y conocer que una mujer, una enfermera, fue hallada descuartizada, o que una niña que tenía el celular le pegan varios tiros y la matan por llevarse el celular, o que un niño está tomándose una gaseosa en una vereda y termina acribillado. No solo se van los ecuatorianos. Es que la crisis de inseguridad, la crisis económica la sentimos todos los que estemos acá en el país, independientemente de nuestra nacionalidad. Yo puse un tweet, creo que fue el viernes, y que sigue por ahí circulando en torno a lo que tú señalas, porque a veces no entendemos la dimensión de lo que pasa, y los datos de migración ayudan a explicar o ponen un número a esta problemática tan compleja que vive el Ecuador. Y señalaba que el saldo migratorio desde enero del 2021 hasta agosto, hasta finales del mes pasado, de extranjeros que han salido del país, suma 315,000. Si a eso tú le añades
los ecuatorianos que han salido, que le escuché también hace poco a la candidata Luisa González, que hablaba también de 280,000, estamos hablando de alrededor de 600,000 personas, escuchen este dato, que han salido del Ecuador en los últimos 2 años y 8 meses. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, ese dato no nos puede dejar dormir tranquilos, porque la gente está prefiriendo, como decía Guacho, arriesgarlo todo antes de quedarse a vivir en este país. ¿Cómo se explica que estas olas migratorias se produzcan, por ejemplo, en provincias como Tungurahua, ¿no? Que tienen cierta mayoría indígena, ya no tanto en el Austro, porque he visto poblados en Tungurahua que están prácticamente vacíos, que quedan personas de la tercera edad que cuidan el campo prácticamente abandonados, porque la fuerza, la juventud, sus nietos, sus hijos ya no están, se fueron. Y pasa lo mismo con Manabí, por ejemplo, hay gente que ha decidido desde Manabí tomar rutas más cercanas a Colombia e irse. ¿Cómo explicar ahora que se haya cambiado incluso los destinos de la migración, de donde se originan en el Ecuador, ya no sea solo el Austro como ocurría antes? El epicentro, como tú bien señalas, fue y sigue siendo en parte el austroecuatoriano, pero hemos visto cómo se ha ido incrementando a otros lugares del Ecuador. Y eso también te habla lo que decía al inicio, ¿no? De estos nuevos perfiles. Ya no son aquellos migrantes que salen de estas comunidades maduras o comunidades con una historia y una tradición migratoria, por llamarlo de alguna manera, sino que se van arriesgando a salir gente joven de 25 a 36 años, que es el perfil de los que están pasando por el Darién, de otras provincias de la Sierra Centro, de Chimborazo, de Tungurahua, de Cotopaxi, algunos también de Manabí. Y esto te habla que la crisis es nacional, ¿no? Que ya no es un asunto, como señalábamos en otros momentos de las explicaciones más antropológicas de los vínculos entre el origen y destino por estas históricas redes y cadenas migratorias, sino que vemos que ahora cómo se han introducido también las redes sociales como un elemento que te conecta o que te posibilita o que te invita a migrar, ¿no? Antes uno quería migrar, medianamente sabía dónde estaban los ayudantes, entre comillas, los pasadores, los coyotes, como quieran llamarles, pagaban la plata a ellos y se migraba. Ahora la gente ve por TikTok, por redes, pues las vías por donde están yendo y se arriesgan a salir. Cuando utilizaban estas redes, el promedio de salida por persona iba entre 15,000 y 17,000 dólares. Ahora las personas que se van sin ayuda de estos pasadores por estas rutas del Darién están entre 2,500, 3,000 dólares. Fíjate la diferencia, por eso también hablamos del perfil migratorio que ha variado, ¿no? Esa diferencia de costos le permite al migrante no ir solo, sino llevar a su familia consigo. Además, sí, vemos que en el caso ecuatoriano es una migración familiar, ¿no? Están saliendo en unidades familiares. Y otro dato interesante que también vi que salió por los medios de algunos medios de comunicación es entender que los ecuatorianos, por la vía que sea, si van por el Darién o por El Salvador, como decíamos anteriormente, llegan a la frontera con Estados Unidos, se entregan a la policía, piden asilo, y al pedir asilo a través del título 8 de la ley de Estados Unidos tienen derecho a que un juez revise su caso. Y es el que decide si es que entran o son expulsados, ¿no? Alrededor de 200,000 personas en los últimos 2 años y medio han entrado por la frontera de México-Estados Unidos, y los deportados del 2023 son 13,000. Si sumamos los otros 2 años, que eran 5,000, más o menos 5,500, hablamos de 25,000 ecuatorianos deportados, frente a unos 280,000 o 200,000 que han llegado. Entonces sigue siendo, muchos ecuatorianos siguen llegando a su destino. Ahora, el derecho a la movilidad es universal, tú lo sabes, ya lo sabemos todo el mundo. Pero no se aplica, ¿no? Lastimosamente. Exactamente, y la otra cosa, para evitar estos fenómenos migratorios como los que adolece Ecuador y varios países latinoamericanos, ¿qué se debe hacer? Recetas no hay, lo entiendo. Se va a decir que hay que dar trabajo, una serie de cosas, pero en términos de conceptualización del fenómeno, ¿cuál sería la medida más adecuada que permita que, primero, el ecuatoriano se quede en su país, por ejemplo, o que le quiera a su patria y que no quiera irse?
¿Qué debe moverse para romper esa burocracia que al parecer es la que también no actúa, no trabaja? Sin decirlo de manera explícita, me parece que la respuesta que dio hace unos minutos atrás Luisa González es la certeza, es certera. Así como nuestra Constitución habla del derecho a migrar, hay que entender que tenemos que ir como receta, entre comillas, al derecho a no migrar. Y el derecho a no migrar significa que el país te dé las condiciones para una vida digna, ¿no? Salud, educación, vivienda, seguridad, que puedas ir al parque con tus guaguas y que no tengas ningún problema de que te va a pasar nada ni a vos. Un estado que te garantice, ¿no? Entonces me parece que esas son las condiciones que se ha perdido en el Ecuador. Por eso es necesario recuperar un estado que te permita caminar tranquilos por las calles, que te permita, como digo, tener acceso a medicinas, que te permita tener una educación pública, gratuita y de calidad para tus guaguas. Todos esos elementos son los que acompañan a que la gente no migra. No es casualidad que los datos, cuando uno analiza los saldos migratorios a lo largo de los años, casualmente son entre el 2010 y el 2015 los momentos donde menos migración hubo, porque hubo una fuerte inversión en lo social, porque hubo un Estado sólido. No es casual que en la historia de nuestro Ecuador hayamos tenido esos saldos tan bajos como en el periodo que pero hay gente hablando. que cree que eso no debe ser así, como la candidata a la vicepresidencia, el señor Novoa, que dice todo lo contrario de lo que tú acabas de señalar, y lo dice con una convicción que a uno le asusta. Sí. Parece ser que no fuera real, pero a propósito ¿no? De eso, también hay que entender que los temas migratorios siempre están presentes en estos temas coyunturales electorales, ¿no? Hay que entender las campañas electorales como un rito de pasaje, donde la sucesión presidencial produce renegociaciones, produce un espacio-tiempo de ambiguo, de incertidumbre, y en el caso ecuatoriano el tema migratorio ha estado muy presente desde de las elecciones de Maguad hasta la fecha. Claro, el tema está presente, y en los últimos años hemos visto en las campañas electorales lo que yo llamo la venezolanización de la política electoral, ¿no? Y cómo todos los candidatos, sobre todo los del espectro de la centro derecha, han utilizado esto para atacar a un gobierno, para atacar una ideología, para atacar a los candidatos del espectro de la izquierda. Vemos desde Argentina, Chile, Brasil, México, Ecuador, Bolivia, todos los países de la región, haciendo esta asociación entre socialismo, migración, pobreza, mendicidad. Recuerden lo que vivimos hace 2 años, el famoso Vota Bien, esas imágenes que circularon, ¿no? Entonces, todo eso era para introducir el miedo en la población y decir vota bien por el otro candidato. Qué casualidad que justamente fue este gobierno de Guillermo Lasso el que nos produjo el miedo, la inseguridad, la extrema pobreza, ¿no? Entonces, hay que entender cómo hay un juego en estos momentos, como llaman estos ritos de pasaje a las campañas electorales, donde el tema migratorio se ha colocado, y en este caso el tema tanto de la migración venezolana en América Latina, en Ecuador, y en nuestro caso particular de los ecuatorianos que están saliendo. Si nos podemos comparar, Jax, con otros países de la región en materia de migración, ¿en qué puesto se ubica el Ecuador? Uy, ahí sí me tomaste la lección. No tengo aquí en la mente los datos del saldo migratorio del resto de países de América Latina, pero hasta si uno ve, por ejemplo, los datos de migrantes que pasan por el Darién, vemos que hay 3 nacionalidades las que más están, ¿no? Y venezolanos, ecuatorianos, haitianos, ¿no? También cuando vemos los datos de aprehensiones en la frontera México-Estados Unidos, dentro de los sudamericanos, Ecuador está en el primer lugar. Hasta hace poco tiempo, hasta hace 2 años, los ecuatorianos estaban en el 5º puesto de mayor presencia, solo por detrás de mexicanos y de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, estamos punteando, no tengo la certeza de estar primero, obviamente por los números siempre más amplios de mexicanos y la cercanía de México con Estados Unidos, pero estamos en los primeros puestos. Ahora, este fenómeno que se ve en Nueva York de niños ecuatorianos pidiendo limosna y todo eso, o ejerciendo trabajo infantil,
¿es una consecuencia de esta migración de niños no acompañados que tuvo también en su momento un repunte muy, muy importante en el Ecuador? Hubo en su momento en general, el 2015 en adelante, entre el 2015 y 2016, un incremento muy amplio de niños, niñas y menores no acompañados de latinoamericanos. De hecho, les recomiendo a los que nos están escuchando, nos ven una película hermosísima, hermosísima que se llama La Jaula de Oro, que habla justamente de la migración de niños por el corredor Centroamérica, México hasta Estados Unidos, que explica bien este fenómeno y todos los problemas que tienen en el trayecto. Pero en el caso ecuatoriano no vemos tanta presencia de menores no acompañados, ¿no? Los datos, lo que te hablan, y lo que decía Washington anteriormente, es más una migración familiar, ¿no? La gente está cerrando todo y yendo sus 3, 4 miembros de la familia y se van en unidades familiares completas, o el otro perfil son hombres, mujeres solos, ¿no? No vemos tanto en el caso ecuatoriano niños no acompañados. Y el sueño americano, ¿por qué está tan metido? Se ha tratado de dar explicaciones, evidentemente, en la mentalidad del migrante. El sueño americano, el sueño europeo también en su momento. Sí. ¿Qué deben hacer en términos de políticas públicas? Capaz de despertarles de ese sueño a la gente que siempre está motivada a costa de todo. Hay algunas explicaciones. Primero, hay que entender para la coyuntura actual que también hubo el efecto llamada hacia Estados Unidos cuando hubo el cambio de gobierno entre Donald Trump y John Biden, ¿no? Claro. Entonces, nuevamente insisto, O sea, estos cambios de Sí. gobierno, entendidos antropológicamente como un rito de pasaje, son momentos en que uno piensa que puede haber la posibilidad de que se abran las fronteras y hay un efecto llamado que a la final no ocurrió, ¿no? Biden mantuvo prácticamente hasta este año las mismas políticas. El título 42 recién se eliminó hace pocos meses, pero esto sí provocó que mucha gente piense que van a permitir mayor flexibilidad de llegada a Estados Unidos. Siempre las políticas son un elemento que uno tiene que ver, pero las explicaciones más culturales, esto que tú se llama el sueño americano, tiene que ver con un estilo de vida, ¿no? Y aquí hay un antropólogo, Apaduray, que habla sobre los etnopaisajes y cómo desde los medios de comunicación, desde la cine, ahora desde las redes, desde las plataformas, nos han vendido un modelo de sociedad que todos pueden triunfar, ¿no? Y esto se va construyendo desde Estados Unidos. Real en la práctica, ¿no? Vea, o sea, digamos, desde el siglo XIX Estados Unidos siempre se vio como el lugar, por eso la migración sigue siendo el país, uno de los países elegidos de migración, pero el problema es el tipo de modelo de vida o de familia que te invitan cuando se habla de sueño americano, ¿no? Una familia, un modelo capitalista, esta idea del consumo, todos estos valores occidentales capitalistas que hemos visto que generan otro tipo de problemas, desigualdades, segregaciones, muchos migrantes que son ahí, o hijos de migrantes, segundas, terceras generaciones, vemos que no logran el tan anhelado ascenso social. Hay casos obviamente de éxito unos de otros, pero en términos estructurales, la discriminación, la segregación está presente. Insisto, segundas, terceras generaciones que no pueden salir, no pueden mejorar las condiciones de vida. Son estos aspectos que a veces sociológicamente los ecuatorianos no entendemos, porque la gente prefiere irse a morir allá, dejando endeudada a toda la familia o quedándose sin nada, y se va y se muere allá, porque no necesariamente a todo el mundo le va bien. Entonces, ¿cómo quitar del imaginario ciudadano eso de que el sueño americano es posible? En nuestro caso hay que entender, y vuelvo a lo que decía al inicio, que 100 años de ausencia te genera pues unas dinámicas de vínculo entre el aquí y el allá. O sea, uno cree que el contenedor de nuestras relaciones sociales es la comunidad, la provincia o el estado,
para muchas comunidades. Yo estuve haciendo mi doctorado hace tiempo atrás en comunidades en Alausí, comunidades pequeñas. Esas personas viven transnacionalmente, ¿no? Su forma de entender el mundo no está atado a un contenedor llamado Estado-Nación, sino viven, se proyectan con lo que pasa en Estados Unidos, con lo que pasa en Europa, tienen esta vida transnacional, llegan sus primos de allá. Es una tradición inclusive. ¿No? Yo llegué en el campo y estaban hablando alemán porque era una comunidad que habían migrado hacia Alemania hace muchos años. Entonces, esto te genera unos vínculos que te rompe esta idea del contenedor. Pertenencia. Y más bien estos vínculos, incluso en estos lugares, la migración también hay que verla como un rito de pasaje entre la niñez y la adultez, ¿no? Entonces tienes que migrar para ser considerado una persona adulta en estas comunidades. Entonces hay muchos elementos más que se explican mejor desde la parte cultural, desde esta parte social, que desde estos imaginarios del sueño americano, porque muchos saben, y más ahora con todo el tema de la penetración de las redes, lo complejo que está, ¿no? Mucha gente sabe perfectamente que pasar por el Darién es muy jodido, arriesgan su vida. Mucha gente sabe que están complicados en Nueva York, igual se van, ¿no? Igual se van por todas estas explicaciones que estoy tratando de dar en estos días. Tanto Estados Unidos como Canadá, como Panamá, han anunciado que van a endurecer las medidas. Es más, en la Florida se ha prohibido, se va a sancionar, se va a multar a quien contrate a una persona en situación migratoria irregular. Canadá también anuncia que va a tomar medidas, Estados Unidos ha hecho lo propio. Panamá también está analizando cierre de fronteras incluso. ¿Hasta qué punto estas posibilidades de restricción pueden hacer que la gente deje de salir? Siempre que hay estas políticas restrictivas, cuando hay estos enfoques de seguridad y control, cuando vemos estas mallas, estas fronteras amuralladas, ahora estamos viendo también estas imágenes grotescas en la frontera México de Estados Unidos, estas grandes boyas, naranjas con alambre de púa para atrapar a las personas. Siempre que veamos estas políticas, evidentemente van a tener un primer momento de reducción de los flujos, pero insisto, es temporal hasta que se vuelvan a acomodar tanto las rutas como las vías y los accesos y exactamente. Entonces hay que entender también en términos demográficos y económicos, como en muchos países del norte se requiere mano de obra, y esto te lo han dicho demógrafos que hacen análisis mucho más detallado, se requiere mano de obra migrante, ¿no? El envejecimiento de las poblaciones, por ejemplo, en Europa es evidente, ¿no? Después de la pandemia es evidente que que en Estados Unidos muchas personas no querían hacer ciertos trabajos, ¿no? Y hay unos nichos laborales donde quedan abiertos para la población migrante, ¿no? Entonces también estos temas no podemos perder de vista, tanto el envejecimiento de las poblaciones en los países de destino, en muchos de los países de destino, como ciertos nichos laborales que ya no quiere hacer la población nativa y que se abren oportunidades de trabajo para migrantes. Entonces son elementos que siempre van a estar presentes y que finalmente terminan siendo una suerte de efecto llamada para que la gente quiera ir, pese a todo lo que hemos hablado de los problemas que hay en la vía. Jacques, ¿cuáles son las consecuencias de si no se toman las medidas y si esto sigue este ritmo o se incrementa aún más para el Ecuador? Y le pregunto esto porque, claro, decíamos quedan personas en los campos sin mano de obra, sin jóvenes que puedan labrar la tierra. Esto sin duda va a tener otro tipo de repercusiones en estas zonas, pero por supuesto. ¿qué es lo que va a ocurrir en el Ecuador si no se toman medidas para impedir que la gente, obviamente dándole motivos para quedarse, ¿no? Buenos motivos para quedarse, si sigue la ola migratoria a este ritmo? A veces no dimensionamos este problema. En su momento se llamaba esto la fuga de cerebros, ¿no? Como la pérdida del capital humano, como se conoce de cualquier país, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Pensando solo en el tema de la inversión, ¿cuánto un Estado invierte en formar a un ciudadano que termine el colegio, la universidad,
y va a un país de destino y se queda allá y no vuelve. De hecho, eso ya es una pérdida para el país. Algunas personas ponen este ejemplo. En el caso que tú señalas, también hay mucha literatura que habla de la presencia de lo que se llama comunidades o pueblos fantasmas. No hay personas que labren la tierra. Esto en la parte de nuestro Ecuador, de la Sierra Centro-Sur, hay larga data de esto, ¿no? Desde las 40, 50 ya se hablaba de cómo no hay hombres para arar, de que las mujeres tenían que dedicarse tanto al campo como al cuidado de la casa y hasta las actividades de la organización social de la comunidad, y otros tipos de problemas que genera este tipo de migración. Evidentemente es un problema, ¿no? Es un problema sobre todo pensando en la parte agrícola, ¿no? Como una zona tan empobrecida, no es casual, como decía anteriormente, que uno de los perfiles de los ecuatorianos que están yendo por el Darién que sea justamente agricultores, campesinos que están dejando la tierra y quedan esos campos vacíos, ¿no? Entonces ese va a ser un problema. Tiene que haber una evidente y una fuerte política agraria para el siguiente periodo de gobierno. No estoy hablando del 2023 al 24, sino a mediano y largo plazo. Hay que apostarle. Creo que Ecuador tiene una deuda en temas de política de toda la vida. Que siempre se plantea, exactamente, en todas, ¿no?, las elecciones se plantea. En todas las elecciones se pone el tema y el campo sigue cada vez más descuidado. Creo que hay que tomarse muy en serio el tema agrario, porque las personas que están saliendo, muchísimas, son de ahí, vienen de estas zonas empobrecidas de nuestro país. Ahora, ¿se puede dar mejores condiciones a la gente para evitar que migren, digo yo, y eso le preguntaba a Jax, dándole motivos o razones para quedarse desde lo público? Y le pregunto esto porque se ha anunciado por parte de la candidatura del señor Daniel Noboa que va a asignar a su vicepresidenta precisamente los temas de defensa de los migrantes, y la señora Abad se ha mostrado enemiga de lo público, no está de acuerdo con lo público, considera que, por ejemplo, la salud, la educación deben llevarse en el orden privado, que el Estado debe encargarse básicamente de una que otra obra pública y algo de seguridad, pero se ha mostrado enemiga de lo público, cierta manera enemiga hasta de las propias mujeres, no reconoce los femicidios, bueno, en fin, una serie de declaraciones polémicas, por dejarlo allí. ¿Hasta qué punto se le puede encargar a una persona que detesta lo público la defensa de los derechos de los migrantes, por ejemplo? Nuevamente, por eso señalaba que hay que entender bien las campañas electorales como un rito de pasaje donde hay muchas incertidumbres, ambigüedades, y cuando hemos escuchado estas declaraciones complejas por tratar de ser políticamente correcto, de esta candidata a la vicepresidenta Abad, la estrategia de Noboa fue tratar de, el comunicado que hicieron desde su agrupación fue decir, ella no se va a encargar de estos temas, le vamos a encargar los temas migratorios y las relaciones diplomáticas con África y con el Caribe. Imagínate. O sea, primero que es una falta de respeto con los propios migrantes, ¿no? O sea, como esta mujer no sabe de estos temas, le encargamos los temas migratorios que son secundarios. Entonces, me parece que eso ya era una falta de respeto para toda la comunidad migrante, más aún cuando uno raspaba un poco sus redes sociales y veía que esta mujer, esta señora, era seguidora de Donald Trump, ¿no? Entonces todos sabemos el discurso antimigrante y de Vox, tiene razón. Estos candidatos, estas personas públicas que tienen una posición completamente antimigrante, antiderechos a la movilidad. Entonces, ¿qué esperar de una persona que llegue al gobierno y que se le encargue esta área tan importante como es los asuntos migratorios, cuando vemos todos estos pronunciamientos en torno a lo público y también a los temas de género que tú señalabas? A mí me pone los pelos de punta solo pensar en la idea. Pero y se hace una utilización política del tema migración, porque es un tema súper delicado, involucra la vida de las propias personas, y allí que, por ejemplo, se dio todo este debate y todo este ataque en redes cuando la candidata González dice que algo que es una realidad. Los venezolanos ya no quieren estar aquí, se regresan a su propia tierra, porque las condiciones en Venezuela ahorita son mejores que la del Ecuador, porque el Ecuador está destruido por una política neoliberal a ultranza. Entonces, consecuentemente, digo, Jacques, no sé,
cómo invitar a que cuando se debate este tipo de temáticas se lo haga seriamente, con profundidad, con conocimiento de causa. O sea, este y los otros temas, esperamos de las personas que van a dirigir los central. destinos de 18 millones de los ecuatorianos tengan el conocimiento o sus equipos, porque uno no puede tener saber de todo, pero tengan sus equipos que den los insumos para una política pública adecuada ante cierto problema. Aquí estamos claramente y hemos visto cómo nuevamente está en juego dos modelos de país, ¿no? O sea, no hay por dónde perderse. Cuando el candidato Noboa y Abad hablan de educación, de salud o de migración y de otros temas, vemos claramente su perspectiva y su enfoque neoliberal, que ya hemos visto las consecuencias en los dos gobiernos de Moreno y de Lasso, ¿no? Entonces, no hay cómo perderse y requerimos de personas que tengan capacidad política, técnica, en conocimientos determinados de la realidad ecuatoriana, y en el caso migratorio, evidentemente, los datos que yo le estoy hablando acá de 600,000 aproximadamente, 600,000 personas que han salido de nuestro país, independientemente de la nacionalidad, nos dice muchísimo de las condiciones en las que está nuestro querido y pobre Ecuador, lastimosamente. Estamos hablando de las personas que se van, pero ¿qué se puede hacer desde lo público, desde el Estado, para las personas que se fueron y que lograron quedarse a los destinos que escogieron? Y me refiero a eso específicamente a los ecuatorianos que en los últimos años han visto reducidas sus posibilidades de atención por parte del Estado, con la reducción de los consulados, por ejemplo. Entonces, es muy difícil para los ecuatorianos en el exterior ahora poder solucionar algún problema que involucre un trámite, porque ya no tienen ese acompañamiento por parte del Estado. ¿Cómo desde lo público, cualquiera que gane la elección, debería hacer algo para ayudar a los ecuatorianos que están en el exterior? Antes de responderte esta pregunta, otro tema que me olvidé de comentar, tiene que ver con esta invitación que hizo el gobierno del encuentro, entre comillas, a que extranjeros profesionales vengan a invertir en nuestro país. Recuerden que al cumplirse el primer año de gobierno, el presidente Lasso sacó estas llamadas visas nómadas, ¿no? Profesionales del mundo que vengan al Ecuador. Sus voceros, su ministro de Turismo, me parece que habló de que pueden llegar o van a llegar entre 8,000 y 10,000 extranjeros al país, y que van a dejar aproximadamente 180 millones mensuales. ¿Saben cuántas personas se aplicaron a este programa de visas nómadas en 1 año y 2 meses? Póngale una cifra. Yo no tengo idea realmente. 110 personas. Ya te iba a decir unos 1,000. Entonces, ¿se dan cuenta? Tremendo. O sea, no tuvo eco. Pensaron que iban a llegar entre 8,000 y 10,000 personas, y llegaron 109 Qué tenaz. para que vean que nadie quiere venir a este país. Solo les ponía ese dato. Y lo otro, evidentemente, hay que tener una diplomacia, lo que llamo una diplomacia migratoria mucho más activa, ¿no? Nuestros compatriotas que están saliendo al exterior y que ya tienen sus destinos claramente identificados, sobre todo en Estados Unidos, requieren de un apoyo del aparato consular. Hay que reforzar la red consular. Ecuador era el único país del mundo en su momento que tenía de Sudamérica, que tenía un consulado en la frontera México-Guatemala, sobre todo para los migrantes en tránsito, en Tapachula. En fin, necesitamos reforzar nuestro aparato consular, tener mayor presencia en destino, para dar todo el apoyo que se requiere a aquellos que ya han tomado la decisión de emigrar y no volver al Ecuador. Muchísimas gracias, Jack. Siempre muy interesante conversar con usted, y triste porque usted siempre nos trae los datos de los ecuatorianos que se han forzados a irse. Lastimosamente nunca traigo buenos datos, pero es la realidad, ¿no? Pero hay que hablarlos, y no hay que ocultarlos, hay que tomarlos sobre todo en serio. Muchísimas gracias por estar acá. Jack Ramírez, que ha estado con nosotros, 8:45, una pausa, ya volvemos.